Bueno, gracias. Muy buenas tardes a todos. En nombre de la Fundación Gavito, su presidente, el licenciado Diego Benevento, las secretarias, licenciada Patricia Libonati, la doctora Carolina Agüero, los asesores, la doctora Natalia Vulcano, Carlos Barrios, y quien les habla, Iván Calustián, tesorero de la Fundación, mientras admito más gente. Les damos la bienvenida a esta tercera capacitación del DITAF, Dispositivo de Intervención Temprana Amparo a la Familia. Hoy se incorpora mucha gente nueva. Contamos con la presencia de gente de varios puntos del país, muchas provincias, gente del exterior. Nos visita gente de Bolivia, Paraguay, Italia, Colombia, México. Contamos hoy con la presencia por primera vez de gente del Observatorio de Tecnologías para el Espectro Autista y Red Boliviana de Padres de Personas con Autismo. Para estas personas y para todos los que se incorporen por primera vez, les contamos que pueden acceder a las dos primeras capacitaciones del DITAF directamente ingresando al YouTube de la Fundación. Ahí ya están subidas las dos primeras. Aprovechando que hablamos de redes, a los que no lo hacen, los invitamos a que nos sigan en Instagram y en Facebook. Allí no solamente podrán ver todas las actividades que viene realizando la Fundación desde su creación, sino las que vamos a seguir haciendo. Y como buen tesorero que soy, voy a aprovechar para recordarles que pueden colaborar con la Fundación, no solamente como lo están haciendo actualmente como voluntarios o con sus actividades y capacitaciones, sino también con algún aporte monetario, los que puedan. De todas maneras, les contamos que la estrategia que utiliza la Fundación para recaudar fondos es no pedir mucha plata, sino pedir poquito, porque son muchos los que se coparon con este proyecto. Les puedo contar que a la gran mayoría le pedimos 200 pesos, solamente eso, lo que sale un alfajor. Y con eso créanme que hacemos magia, con eso pudimos hacer muchísimas cosas como la puesta a punto de la sede de la fundación y varias actividades más. Ya que estamos en tren de mangazo, les cuento también que la fundación está recibiendo en la sede alimentos y ropa para el hogar Casa Familia, que está enfrente a la sede de la fundación. Principalmente en lo que es alimentos estamos recibiendo no perecederos, aceite, leche, tomate. Los que puedan y estén cerca de la fundación pueden acercarlo a la sede en Constitución 1247 en Bursaco. Si alguno no tuvo tiempo de anotar, me lo pide por el chat y se lo escribo. De martes y miércoles, perdón, de 13 a 17. Si alguno no puede en ese día y horario en particular o está más lejos, nos avisa y nosotros veremos la forma de hacerlo llegar. Aprovecho también los que quieren ser voluntarios y no lo son, o los que ya han tomado contacto y no han enviado el formulario, por favor envíenlo para que podamos registrarlo. Y recuerden también que están a la venta los libros de Diego, Familias en Llamas, Amparo a la Familia y Familias en Tramas, estos tres libros que parte obviamente de la venta se destina a la fundación. Bueno, no los demoro más con mi presentación. Le doy la palabra a Diego para ya iniciar con la capacitación. Gracias y bienvenido. Bueno, buenas tardes. Quería saludarlos a todos, agradecerles por estar hoy acá, un sábado, en este encuentro. Y bueno, continuar con nuestra misión como fundación y como equipo, en seguir dándole a las familias, esta minoría silenciada, el lugar que se merecen en los tratamientos y en la tarea educativa. Para eso estamos implementando el DITAF, que es este dispositivo de intervención temprana, amparo a la familia,
donde con la capacitación de hoy vamos a tener dos funciones. La primera tiene que ver con aquellos que quieran interiorizarse con lo que le pasa a una familia desde el primer momento del diagnóstico, las etapas de aceptación del diagnóstico, como información general propia o para conectarse con otro. Y la segunda, para ser parte del DITAF, de este dispositivo, que ahora voy a pasar a explicarlo. No necesariamente el encuentro de hoy va a implicar que ustedes sean parte del DITAF, pero sí los invitamos a capacitarse, porque de esta manera van a tener más herramientas para poder acompañar a sus pacientes, a sus alumnos y a su propia familia. Como siempre decimos, la característica de Gavito y de esta fundación es que los miembros y la mayoría de los integrantes somos familiares directos de una persona con discapacidad. Por eso planteamos un nuevo modelo, un modelo que hable de lo que le pasa a la familia. Ahora les voy a hacer un poquito un resumen de lo que es el DITAF para la gente que se integra, y después vamos a pasar junto con Patricia a seguir trabajando las etapas de aceptación del diagnóstico. Iván, ¿pasarían el Power, la primera? Bueno, rápidamente, esto lo van a ver en la primera capacitación que está en YouTube, pero me parece importante que entiendan qué es el DITAF. Este dispositivo de intervención temprana tiene dos ramas fuertes. La primera es la formación de los efectores y la segunda es la implementación de las estrategias de las intervenciones. Ustedes estarían en la rama que está a la izquierda, la formación de efectores, donde estamos en esta capacitación. Ahora estamos en el introductorio, que son estas 25 horas que estamos haciendo una vez por mes, un sábado que vamos pautando. Después vamos a tener un entrenamiento que es presencial y la pasantía con supervisión, que es la aplicación de este modelo teórico práctico, pero en las prácticas, ¿sí? En el entrenamiento vamos a trabajar con grupos donde ustedes van a observar cómo trabajamos en los talleres con las familias, y en la pasantía con su supervisión van a trabajar ustedes y nosotros los vamos a observar y acompañar ahí. En esta línea, el DITAF genera estos lugares. Vamos a generar talleristas técnicos, talleristas psicólogos, terapones y facilitadores. Cada uno desde su lugar va a poder ubicarse en uno de estos espacios, que además son cambiantes estos lugares. Son espacios que pueden como recrearse según el momento de la persona o la capacitación que quieran ir accediendo. Una vez que nosotros hayamos llegado a este espacio, a esta finalización de este espacio, a la formación de efectores, va a haber una certificación. Y vamos a empezar a implementar esto en las distintas instituciones. Sea en Gavito, sea en el lugar donde ustedes estén, en escuelas especiales, en hospitales. Y bueno, eso también les explicaremos en otro momento, pero por ejemplo, la charla que estamos dando ahora de las etapas de aceptación del diagnóstico, en la línea de derecha sería la familia del actor olvidado. Son estas etapas de aceptación del diagnóstico y cómo intervenir en ellas, donde arranca este dispositivo. Para los que se sigan capacitando en la formación de efectores, es de fundamental importancia, es como nuestra Biblia, nuestro abecedario, las etapas de aceptación del diagnóstico. ¿Por qué? Porque queremos complementar el saber técnico, el saber médico, el saber pedagógico, con lo que va atravesando a la familia. ¿Para qué? Para que no hagan intervenciones iatrogénicas, intervenciones que generen efectos opuestos a los esperados. Entonces, les pido que presten especial importancia a esto, a las etapas, porque además son las etapas del duelo y que van a atravesar todo el recorrido del DITAF y les va a servir a ustedes para pensarse como familia, como profesionales y como instituciones. Dicho esto, el punto posterior y más importante del DITAF va a ser el encuentro que vamos a hacer internacional de familias, una vez cada 2 años, en alguna provincia de Argentina o en alguno de los países de América Latina, donde cada lugar que implemente el DITAF nos vamos a encontrar para capacitarnos con temas que van surgiendo y para ir
rectificando e enriqueciendo el desarrollo del DITAF. Porque el DITAF es un organismo vivo, es un organismo que va a ir tomando distintas formas y distintas características según cada cultura, según cada diagnóstico, cada lugar, y esto lo va a ir enriqueciendo. Si bien el DITAF tiene una propiedad intelectual, pero la base del DITAF es la flexibilidad, que es lo que pierden las familias cuando se enfrentan con un diagnóstico o lo que pierden los profesionales y docentes al transmitirlo. Dicho esto, pasamos, Patri, a hacer el resumen un poquito del encuentro pasado y arrancamos con la segunda etapa. Seguimos con el que estabas compartiendo vos, Iván, ¿es el mismo? ¿Lo continuás vos? ¿O lo sacaste? Como quiera, comparto, sí, es el mismo PowerPoint, comparto el PowerPoint. Dale, yo puse en el chat, gente, un enlace que es el formulario para actualizar el registro de voluntarios. Quienes ya lo habían mandado el anterior, por favor actualizarlo con este. Y quienes no han mandado nunca el registro de voluntarios, les agradeceríamos que lo hicieran a través de este medio, que es más fácil para el registro. Bueno, pasamos, Iván, pasamos. Un ratito. A ver. No, Iván, perdón, deja, voy a pasar yo al otro, al de diagnóstico, primero. Comparto pantalla yo, disculpen. Ahí vamos. Bueno, como les contaba Diego, a ver si los puedo poner un poco más de presentación. ¿Me están viendo? Sí, sí. ¿Sí? A vos. A vos te vemos. ¿A mí? Ah, no, entonces no, esperen que algo falló. Que compartí pantalla, pero se ve que no. Ahora sí. Ahora sí. Bien. Bueno, como les decía, Diego, vamos a hacer un breve repaso del encuentro anterior para quienes no estuvieran, y vamos a avanzar en esto de las etapas, que es lo que sería como el corazón de nuestro modelo, ¿verdad? Bueno, habíamos hablado la semana pasada de la importancia del diagnóstico, ¿no? Diego decía recién esta flexibilidad que caracteriza al modelo y al dispositivo, es lo que se pierde en la familia cuando se recibe el diagnóstico y en las instituciones y en los profesionales cuando se da el diagnóstico. ¿Por qué hacemos tanto hincapié en el diagnóstico y en cómo se transmite? ¿Sí? Decíamos que el diagnóstico transmitido con destrato es un mapa que hace perder el rumbo. Y hablamos un poquito digamos, de la implicancia social que tiene el diagnóstico, más allá de la afección particular que tenga la persona, ya sea una discapacidad, una enfermedad terminal, las secuelas de un accidente que lo ponen en condición de discapacidad. Más allá de esa afección en particular, decíamos que el diagnóstico tiene una implicancia social. ¿Por qué? Existe un consenso en relación a lo que es lo que entra en la categoría de enfermedad, ¿sí? Habíamos dicho que a partir del paradigma médico positivista, las discapacidades quedaban como del lado de la medicina, lo cual le daba cierta impronta de enfermedad. La enfermedad está del lado de lo que está mal, ¿sí? De lo que hay que sanar o arreglar o digamos, mejorar, ¿sí? Entonces se pone el acento en el déficit. El diagnóstico es casi siempre negativizado porque pone el acento en el déficit. Pero como el diagnóstico es una entidad que proviene de la medicina, digamos, del ámbito de la medicina, está muy legitimado, raramente se cuestiona, ¿sí? ¿No? Tiene el peso de la legitimidad que hace que adquiera aquella persona que recibe un diagnóstico el estado social de quedar del lado de lo anormal, de lo desviado, de aquello que hay que corregir, ¿sí? Digamos, este límite entre lo normal y lo anormal lo da el diagnóstico, y a partir del diagnóstico uno queda de un lado o del otro. Decimos, por ejemplo, que a veces cuando un niño no nace con una discapacidad y llega a la escuela y es la escuela la que tiene que dar la primera
señal de alerta en relación a alguna dificultad de aprendizaje, por ejemplo, la escuela es quien está dando un diagnóstico, ¿sí? Si bien no va a decir este niño tiene tal o cual cosa, sí empieza a derivar a profesionales, a pedir otras consultas, a decir que algo no anda bien. Ahí también se marca una línea divisoria entre lo que está bien y lo que no está bien. Se asigna un rótulo, se queda a partir de ahí de un lado o del otro. Fíjense el peso que tiene la palabra diagnóstico, ¿no? Nosotros decíamos esto de la materialidad de la palabra. Más allá de la afección en sí misma, un diagnóstico nos sitúa de un lado o del otro de la línea entre lo normal y lo anormal. El diagnóstico se convierte entonces en un estado social. ¿Y qué pasa a partir de este estado social? Como todo discurso, se habilitan prácticas a partir de los discursos, ¿sí? Prácticas que van a determinar, a condicionar cómo se trata a esa persona, cómo se ve la misma persona, ¿sí? Se habilitan prácticas tales como la medicalización, la infantilización de la persona con discapacidad, la patologización de todo lo que surja de esa persona, aun cuando no tenga que ver con la discapacidad, la patologización de conductas. A veces un niño que tiene un diagnóstico es el depositario de los aspectos negativos de un aula, por ejemplo, simplemente por tener un diagnóstico. Se patologizan sus conductas porque sabemos que tiene un diagnóstico, cuando a lo mejor otros niños del aula también tienen conductas disruptivas, pero no se patologizan, ¿sí? Entonces, al reconocer el estado que otorga el diagnóstico en una persona, quienes lo rodeamos moldeamos la conducta frente a esta persona. Se construye una identidad a partir del diagnóstico, no solo de la persona que lo porta, sino también del entorno. Y se empieza a desplegar un trato diferencial, muchas veces, como decimos, que infantiliza, que niega, por ejemplo, la condición sexual de la persona con discapacidad. Habíamos dicho que esto lo vamos a hablar más adelante. Entonces, nos interesa llamar la atención sobre la importancia del diagnóstico, pues decimos que es una construcción social, ¿sí? Y que depende de quienes lo construimos, digamos, tener el cuidado necesario para que no se transforme en un rótulo, que no se transforme en algo, digamos, que no pueda deconstruirse, que no pueda, sobre lo que ya no pueda hacerse, no pueda correrse y solo se vea lo negativo, que se transforme en un velo a través del cual se vea la persona, un telón que tapa a la persona, solo pasamos a ver el diagnóstico. Decíamos entonces que hay consensos construidos alrededor de estas categorías: enfermo, discapacitado, pensar qué significa la discapacidad para la sociedad, y sobre todo tener en cuenta con qué recursos cuenta la familia para afrontar un diagnóstico. Y decimos, hablamos de todo tipo de recursos. El otro día hablábamos de recursos psicológicos, recursos emocionales, recursos simbólicos, culturales, qué representación histórica hay en esa familia de la discapacidad. Ya hay otros miembros con discapacidad, saben de qué les estamos hablando, saben qué es lo que puede pasar, qué situación venía pasando esa familia, viene atravesando otros duelos y nosotros vamos encima con un diagnóstico, ¿no? Tener en cuenta todas estas cosas. Lo hago rapidito porque ya lo hablamos el otro día, pero es como para refrescar, pero no podemos perder de vista la importancia del diagnóstico. Decíamos entonces que a partir del diagnóstico comienza un tránsito por etapas que son lógicas y no cronológicas, no tienen un tiempo determinado, y que son etapas que todos atravesamos en una situación de trauma o de duelo, ¿sí? Porque esto es lo que se instala a partir de un diagnóstico. Un trauma, una situación traumática, y un duelo. ¿Un duelo de qué? De la situación anterior, ¿sí? Un duelo de la situación ideal. Nada va a ser como era antes, entonces hay que duelar esa situación anterior y aceptar la que viene, la que se instala a partir del diagnóstico. Estas etapas, como decía, las atravesamos todos, son universales. Esto sí no tiene que ver con lo cultural. Todos atravesamos etapas en una situación de duelo, y la diferencia en las características de ese tránsito por las etapas va a tener que ver con las intervenciones que se realizan desde afuera. Desde afuera, ¿quiénes? Docentes, la institución educativa en general, terapeutas, médicos, vecinos, familiares, ¿sí? Digamos, el entorno más cercano, el entorno institucional, la comunidad, la sociedad.
Si las intervenciones que realizamos con esta persona, con esta familia que está atravesando las etapas de aceptación de un diagnóstico son afortunadas, por decirlo de alguna manera, y después vamos a profundizar un poco en este tipo de intervenciones, van a permitir que este pasaje sea menos doloroso, ¿sí? Lo que se intenta es evitar el padecimiento excesivo. Si las intervenciones son desafortunadas, es probable que las personas, las familias, las instituciones se estanquen en una etapa, no puedan pasar a la siguiente, con la consecuencia iatrogénica, como decía Diego, que tiene esto en la persona con discapacidad en este caso, ¿sí? Nosotros decimos que una familia abordada o acompañada con los recursos, con las estrategias indicadas, se transforma en facilitador para esta persona con discapacidad. Si las estrategias son inadecuadas, la familia, sin quererlo, por supuesto, se transforma en un obstaculizador de los avances. Vamos entonces con las etapas. Habíamos empezado la semana pasada en el encuentro pasado, a hablar de la primera etapa que llamamos de shock o embotamiento, y decíamos que es un shock porque esta imagen de la bomba nos parecía muy gráfica, es algo que irrumpe y que marca una ruptura en la cotidianidad, una ruptura biográfica, una bisagra que, como decíamos, a partir de ahí nada va a ser igual que era antes, ¿sí? El impacto, el trauma que genera el diagnóstico tiene que ver con lo disruptivo y tiene que ver con que este diagnóstico en general, este mapa que decíamos, está en manos de otro. Otro tiene el mapa. Y otro que además nos habla en otro idioma. En general, difícil. Y si no es difícil, por lo menos lo resulta para nosotros en este momento porque estamos en shock y no entendemos lo que nos dice, ¿sí? Entonces, como no hay representaciones para la discapacidad, este primer diagnóstico es sin pronóstico. No sabemos qué va a pasar y muy pocas veces pueden decirnos qué va a pasar. Entonces, se rompen estas representaciones simbólicas que solemos tener a futuro, cuando, por ejemplo, cuando esperamos un hijo, cuando formamos una familia, y el psiquismo colapsa ante el impacto y ante la pérdida de representaciones y resulta muy difícil de procesar, ¿sí? ¿Qué pasa ante este colapso del psiquismo? El lenguaje hablado, el lenguaje que hasta aquí manejábamos, pierde efecto, ¿sí? Pasa a ser como si nos hablaran en otro idioma. No entendemos. Y no es que no entendamos porque no tengamos recursos simbólicos o culturales, sino porque el monto, digamos, del impacto, del colapso, digamos, excede el psiquismo y no podemos, esto que decimos de que es desproporcionado los recursos que tenemos para enfrentarlo con la necesidad de recursos que se tienen en este momento, ¿no? Hay un desequilibrio ahí, los recursos resultan escasos. ¿Qué pasa ante esta invalidación del lenguaje hablado? Empieza a tomar importancia el lenguaje corporal. Y ahí es donde decía esto del acompañamiento del entorno cercano, de las familias, el que escucha, el que acompaña, el que puede estar sentado al lado, recibiendo ese grito de dolor ante el primer impacto, escuchando una y mil veces las mismas cosas, las mismas preguntas, los mismos lamentos, porque todos pasamos por esto, ¿no? Invito siempre a que piensen en alguna situación de duelo y pensar que siempre han tenido a alguien al lado que acompañó estos primeros momentos. Y esto es desde lo corporal, desde el abrazo, desde la mano en el hombro, desde, ¿no? Más que de la palabra. En este momento la palabra pasa como un segundo plano. Y la sensación en este momento es de desamparo, de indefensión, de derrumbe, de catástrofe, de ausencia de deseo. Y se instalan dos mecanismos. Uno es el mecanismo de la negación, decimos esto no está pasando. Y otra cuestión que circula en este momento es la pulsión de muerte, que por supuesto es inconsciente, pero que lleva a que esta etapa sea una etapa de riesgo, ¿sí? Porque esta pulsión de muerte inconsciente hace que las personas tengan accidentes, digamos, sus defensas emocionales estén disminuidas. Diego pone siempre el ejemplo de la persona que deja el gas abierto porque la cabeza está en otro lado, o que se olvidan un niño en la escuela, o que, ¿no? Esto de la pulsión de muerte, que si no conocemos que esta familia está pasando por esta situación, tendemos a juzgarla y a enojarnos, ¿sí?
¿Cómo vino a buscar tarde el hermanito a la escuela? Y sí, en esta familia hay una explosión, hay una situación de guerra, ¿sí? Entonces, también por esto es fundamental conocer las etapas del duelo, para intervenir desde una mirada no sancionatoria, ¿sí? En mecanismo de negación, bueno, en representaciones. ¿Algo más, Diego, con respecto a la primera etapa? Sí, que me parece importante que a todos los que transmitimos un diagnóstico, si sabemos que esa persona que le estamos transmitiendo un diagnóstico o esa familia no la conocemos, tenemos que generar rápidamente relaciones de contención y de afecto, porque sabemos que es posible, si esa familia no tiene otros duelos anteriores, de que queden en shock. Entonces, ya la primera intervención puede ser la última, porque si nosotros damos un diagnóstico crudo y sin contención, esa persona o esa familia, más allá de esto que decía Patricia, del accidente, de perderse, van a quedar expuestas a no comprender lo que le decimos. Entonces, ya teniendo en cuenta esto, que vamos a dejar a alguien en shock colapsado en las representaciones, la primera intervención tiene que ser para que vuelva, no para que se lleve este elemento beta, este elemento parasitario, este elemento disruptivo en la estructura a su hogar, porque seguramente esa familia ya vio algo y esto lo confirma, pero no hay nadie que le dé como esta contención a la hora de ese ruido mental que va a generar esto que no puede ser asimilado. Entonces, para los que estamos del lado de transmitir el diagnóstico, tenemos que rápidamente decirle a esa familia que es un proceso, que los vamos a acompañar y que hay un equipo que está orientando ahí. Esto lo vamos a profundizar con Salmon, pero me parece que es importante que ustedes sepan esto. Ahora, enseguida uno lo ve, Patricia lo decía desde lo gestual. Hoy veía una mamá cuando la atendía en el consultorio y estábamos trabajando un autismo, un diagnóstico de autismo que ya traía, pero cada vez que lo nombraba, esa madre bajaba la mirada, se ponía colorada, realmente se cerraba a la escucha, era como algo un fuego, era esta bomba que tenía adentro. Y en realidad estuvimos hablando del después, qué iba a pasar después de que hablamos de esto, y el después era que íbamos a ver a otros médicos, a otros profesionales que nos conocíamos, que la íbamos a acompañar. Creo que fue más importante eso que todo lo demás. Y lo importante es que vino a la entrevista con su hijo y su marido y entraron los tres al consultorio. Me hicieron un despelote bárbaro, pero bueno, lo importante es que después se fueron contentos porque pude regular la escena. Bueno, lo conocí al nene, lo conocí al marido, me quedé con la mamá. Ahora, creo que fue más importante este pegamento afectivo que todo el diagnóstico que yo tenía en la cabeza para transmitirle. Bueno, era esto lo que me parecía que era importante nombrar de la primera etapa. Sí, Pasamos... eso de que el impacto tiene que ser alojado en la transferencia vincular que se genera con el profesional, ¿no? Si cae en un lugar donde no hay transferencia, donde no hay un vínculo, donde no hay una escucha, donde no hay confianza en ese profesional, digamos, es doblemente impactante, ¿sí? Sí, Patri, y vos lo decías que en este estado social que genera un diagnóstico, la patologización no solamente del sujeto, sino del vínculo, porque destratamos a esas familias. Lo hacemos desde la defensa, de la angustia que tenemos, pero lo que se patologiza es el vínculo. Empezamos a no generar relaciones, ¿cierto? Como que, bueno, anda a ver al psicólogo, anda a ver al médico, anda a tal hospital, los estás expulsando. Estamos repitiendo ese modelo de prescindencia donde aquel que es diferente y que no entra en un sistema de producción hay que excluirlo. Entonces excluimos a la familia. Ahora, si va a estar más tiempo con la familia que con nosotros, tenemos que hacer un puente ahí.
Sí, otra situación, esto de anda acá, anda allá, es, nosotros recibimos a veces niños con indicación de 10 sesiones de alguna terapia o sea, 10 sesiones por semana, ¿sí? El niño tendría que vivir haciendo terapias. Se patologiza la totalidad del niño, se olvidan las otras dimensiones. Es un niño, tendría que ir al jardín, tendría que jugar, tendría que estar con su familia, ¿no? Esas cuestiones que se pierden de vista. Bueno, hablamos otro día del desastre, de la catástrofe y del derrumbe. No me voy a detener hoy en esto, si no, no vamos a llegar con lo otro, pero tiene que ver con esto que decíamos de la ruptura de los diques, del colapso psíquico, del vivir permanentemente de ahí en adelante como en una situación de catástrofe de urgencia permanente, ¿no? Nosotros ponemos siempre el ejemplo que nos parece muy gráfico de los niños que convulsionan, cómo se vive como todo el tiempo así en alerta de si va a volver a convulsionar, si vamos a tener que volver a salir corriendo de noche, sobre todo, ¿no? Esta cuestión de alerta permanente que se instala a partir de estas cuestiones tan traumáticas. En esta primera fase de shock o embotamiento, no sé si lo habíamos llegado a decir el otro día, recomendamos enfáticamente la lectura del cuento La gallina degollada de Horacio Quiroga y algunas películas. El color del paraíso, que es una película iraní, donde se ve claramente esto de la negación, ¿sí? Y la importancia de la intervención en las primeras 72 horas, que es el principio de inmediatez, que lo vamos a ver en el próximo encuentro cuando veamos principios de intervención. Y se refleja en esta película el monto de angustia inmanejable y cómo se pone en riesgo de vida un niño de una familia ante el impacto y ante la inexistencia de un otro que ampare y que reciba este grito de dolor, ¿no? este impacto. Sí, Patrick, que en Sí, realidad es la figura de apego, ¿cierto? tal La cual. figura de apego es una figura de mayor rango afectivo que nos da autorregulación, nos da seguridad y nos reconstituye o nos rearma. Uno cuando va a un profesional o a un docente está en este lugar de figura de apego, porque está en un lugar de saber, respaldado por una institución, ¿cierto? Digamos, no perdamos esto, que frente a ese derrumbe hay que reconstituir ese otro que va a ser esa figura de apego. Por eso estas películas, este cuento de Julio Cortázar también, nos habla de este desamparo, no hay un otro, no hay una figura de apego, o sea, hay una figura de apego científica, técnica, pero no afectiva. Ahí tenemos que poner el eje, ahí está Gavito trabajando, esto es lo nuevo que trae la Fundación Gavito, que no tenemos una formación emocional, pero no es una formación emocional intuitiva, sino es estratégica y determinada del trabajo con las familias. Bien. Todos los enlaces de estas películas, cuentos y demás están en la biblioteca virtual de la Fundación, que si no tienen todavía el enlace, después se los pasamos, de acceso público con el enlace que les damos y pueden acceder a todos estos textos y a material teórico también que nosotros utilizamos para nuestras charlas. Hay una subfase, creo que ya habíamos llegado a mencionar algo de esto en el encuentro anterior, que tiene que ver con los invisibles y con la gente que queda, las familias, pacientes que quedan encapsulados en la etapa del shock. Son pacientes que se enfrentan al diagnóstico, comienzan a transitar el shock, pero no pueden trascender esta etapa y quedan en un estado permanente de embotamiento y toman características de invisibilidad. Acá dice la primera intervención fundamental es la del Estado, y en general son los mecanismos del Estado, la burocracia estatal, la que hace que muchas de estas familias queden invisibilizadas. Habíamos mencionado, por ejemplo, familias que por cuestiones de dificultad de acceso a obras sociales no pueden hacer los tratamientos, entonces por ahí hay un diagnóstico y ahí quedan y no pueden acceder a los tratamientos. Familias como con las que nosotros hemos trabajado mucho en Santiago del Estero, que ni siquiera pueden llegar a los centros de atención, donde ni siquiera se puede arribar al diagnóstico, donde digamos, la burocracia estatal más las condiciones socioeconómicas, culturales, geográficas, todo, digamos, la vulneración en su mayor exponente, en su mayor, porque nosotros decimos vulnerabilidad, estas poblaciones no son vulnerables, son vulneradas ya. Porque vulnerables sería que tienen condición de vulnerabilidad. Estas ya están vulneradas, ¿sí? Ahí hay vulneración, no vulnerabilidad.
vulneración de absolutamente todos los derechos. Entonces ahí caen como en un vacío donde no se puede acceder a tratamientos, no se puede acceder a la escolarización, no se puede acceder ni siquiera a un acompañamiento, como dice Diego, desde una cuestión afectiva, ¿sí? Y habíamos hablado también del sistema de creencias, que muchas veces se transforma en un obstáculo y no nos permite avanzar en este acompañamiento o en estos tratamientos. Vamos a empezar hoy con la segunda etapa y vamos a tratar de terminarlas todas. Nosotros hablamos en la segunda etapa de peregrinación o búsqueda de la figura perdida, ¿sí? En esta segunda etapa decimos que el mecanismo psíquico que se instala ya no es el de la negación, sino el de la renegación. Acepto, pero niego. Ya no digo esto no está pasando, sino digo ¿por qué a mí? ¿Sí? Cambiamos la pregunta. ¿Qué pasa en esta etapa? Sigue circulando la pulsión de muerte y empieza a darse un peregrinar por diferentes profesionales, por diferentes referentes, que no tienen por qué ser profesionales, pueden ser curanderos, pueden ser sacerdotes, pueden ser, digamos, recursos varios, que ¿para qué buscamos? ¿Para qué peregrinamos? Para que nos desmientan el diagnóstico, ¿sí? No para que lo reconfirmen, sino para que alguien diga que el diagnóstico estaba equivocado, que ese diagnóstico pertenece a otro niño, que se equivocaron en, no sé, en la maternidad, o que la escuela es la que tiene el problema, no el niño, o que es el centro el que no proporciona los recursos profesionales para que el niño avance. No es, ¿sí? Digamos, esto de empezar a poner afuera, de alguna manera, buscar afuera las causas, entonces se peregrina buscando la mejor opción, ¿sí? A ver, si nosotros desconocemos que esto también es normal y forma parte de una etapa, nos enojamos con esas familias, cuando se van, por ejemplo, no sé, cuando nosotros consideramos que están en lo mejor del tratamiento o en lo mejor del proceso pedagógico, se van a otra escuela o a otro consultorio, decimos, qué mal, boicotean los avances del niño, ¿no? O sea, desconocer esto hace que nuevamente juzguemos, nos enojemos, no podamos además esperarlos si vuelven, ¿sí? Porque es esto, es entender que se van y que probablemente vuelvan y que los vamos a estar esperando, los vamos a recibir, porque entendemos por lo que están pasando. Este peregrinar lo que hace es insumir una energía, un monto de energía que se retira de otros ámbitos. ¿De dónde se retira? De la casa, de la atención a los otros hijos que quedan en casa, se retira por ejemplo, del ámbito laboral o del ámbito social, o de los amigos, si había actividades, no sé, deportivas. Entonces se va retirando la energía de todos estos ámbitos y se concentra en este peregrino. Fíjense qué importante es tener en cuenta esto cuando, por ejemplo, tenemos un niño en una escuela común, un niño sin diagnóstico estoy hablando, ¿no? Pero que sabemos que nació un hermanito con una discapacidad. Nosotros por ahí nos reclamamos a esta familia que el niño no trajo los materiales para trabajar, o que, no sé, faltó, o que no se conectó al Zoom ahora, ¿no? Con esto de la virtualidad. Y si desconocemos la situación que está atravesando la familia, no podemos entender lo que está pasando en el hermanito, ¿no? Niños que en general quedan a cargo de los abuelos, porque las mamás peregrinan por hospitales, consultorios, distintos profesionales, ¿sí? Se produce una desorganización familiar, se fragmenta. Y además, en general, lo que vemos, por una cuestión que podemos pensarla desde muchas aristas, digamos, pero que tiene que ver un poco con el mandato social, es que son las mamás quienes se ponen sobre la espalda esta búsqueda y este trabajo de peregrinar. En una etapa bastante posterior vemos aparecer al papá detrás, no en todos los casos, por supuesto, ¿no? Nosotros siempre hablamos de generalidades, no siempre es así, digamos, pero papás que conservan su rol de proveedor desde lo económico, quieren asegurar que a ese niño no le falte nada, a su familia no le falte nada, y la mamá peregrina, pero que también tiene que ver un poco con que este papá todavía no salió de la negación, ¿sí? Porque esto también pasa, que de todos los miembros de la familia, algunos pueden haber avanzado en las etapas y otros no, ¿sí? Entonces, bueno, tener en cuenta todo esto va a permitir intervenir
acompañar a esa mamá, como decía Diego, hoy vino con el papá, pero bueno, el papá después se fue con el nene y se quedó hablando con la mamá, digamos, como ir diseñando estrategias y modos de intervención que vayan ayudando a reunificar esto que se fragmenta tanto en esta etapa, ¿sí? Realmente lo que vemos es esto. Sí, Diego, ¿vas a decir algo? Sí, pensaba que esta pregunta, ¿por qué a mí?, ligada ya a esta renegación, ¿cierto?, que es acepto y niego, se va transformando en que esto fue un error, ¿cierto? Empieza a aparecer, bueno, la fantasía de que me cambiaron el hijo en la maternidad. Comenzamos con el tema de quién fue el responsable. Primero buscamos los responsables dentro de nuestra propia genética, de lo que hicimos, de nuestros pecados, y vamos pasando a la responsabilidad del médico, a la mala praxis. Y estas familias, si no tenemos en cuenta esto, están enojadísimos con ellos mismos y con el mundo en ese momento. Y ahí nosotros le estamos pidiendo que vayan a tal hospital a hacer tal estudio o que tengan que hacer un recurso de amparo, porque el peor enemigo de las familias en llamas, y voy a hablar de Argentina y de Latinoamérica, me animo a decirlo, son las prepagas y muchas veces el Estado, ¿cierto? Porque al no tener en cuenta esto, todo el tiempo dificultan y entorpecen los tratamientos. Ahora, al no saber este dolor, esta angustia familiar, esto que claramente aparece en La gallina degollada, por eso es importante que lean este cuento para identificar la primera y la segunda etapa, tiene que ver con esta responsabilidad, ¿cierto? ¿Por qué a mí? Esto de la maldición. No es la maldición el hijo o el accidente, sino la maldición es lo que hice. ¿Por qué? Porque todo el tiempo el sistema nos está confrontando con la urgencia catastrófica de ellos. No comprenden que cuando no hacemos tal o cual cosa, tiene que ver con esto que está pasando adentro. Entonces, este por qué a mí es un momento clave porque se producen las psicosomáticas o accidentes en los padres. A veces una familia que viene trabajando en peregrinación desaparecen porque tuvieron un accidente de auto o una enfermedad. Explotó un lupus, explotó, no sé, un asma, y tiene que ver con toda esta tensión interna. O lo que uno ve en estos momentos de peregrinación es cuando las familias se separan. Se separan porque es una forma como de trasladar este dolor a otro campo conocido. ¿Por qué? Porque ese dolor familiar sigue ahí como preguntándose quién fue, dónde está. Esto que decía Patricia hoy, que el sistema positivista de salud nos liga con el déficit, con lo patológico, hace que la familia todo el tiempo se pregunte de esto. Yo a mis pacientes y a los profesionales que asesoro les digo, tenemos que cortar esto desde el primer momento. La ciencia hay cosas que no las sabe. No nos preguntemos de dónde viene. No nos preguntemos desde la culpa. En este momento tenemos que trabajar. Esto es importante porque si en este momento retamos a las familias, activamos esto. Por supuesto, esto va a afectar no solamente a la relación entre los padres, sino con todo el resto de la familia y también con los hijos y las instituciones. Bien, esta segunda etapa tiene en común con la primera la característica de que el lenguaje todavía no funciona, ¿no? El lenguaje hablado, digamos. Funciona, la gente habla, escucha, pero digamos, las intervenciones que se intenten hacer desde la palabra van a rebotar, ¿no? Entonces decimos que en estas dos primeras etapas no se analiza, los dispositivos analíticos se dejan para más adelante, aquí se acompaña, se puede trabajar en una escucha que no tiene que ver con analizar. Todo aquello que se perciba como un intento de análisis va a ser rebatido, rechazado, porque todavía la familia no se puede implicar en una pregunta más profunda. Y las preguntas giran todavía en torno a ¿por qué a mí? ¿Qué va a pasar? En la pregunta, en esto de la urgencia, todavía está muy esto de que están todo el tiempo corriendo y todo el tiempo buscando soluciones y respuestas diferentes y viendo, ¿no?
la posibilidad, como les decía, de que alguien desmienta el diagnóstico. Entonces, instalar también nosotros esta posibilidad de esperar a esta familia hasta que pueda implicarse con la palabra desde otro lugar, también es pacificarlos de alguna manera, ¿no? Yo creo que tendemos a esto, a poder pacificar a estas familias que están en llamas, como decimos, en guerra, atravesando una situación de guerra. Así que bueno, estas dos primeras etapas son de lo corporal, del acompañamiento, de la escucha, a veces de trabajar con grupos, ¿sí? Grupos de papás, ¿no? Y ahí es donde empezamos a aprovechar estos papás que ya están en etapas más avanzadas para que reciban la pregunta y para que puedan a veces responder desde otra situación, pero no espacios analíticos, por lo menos no la mayoría de los casos, ¿sí? Chicos, estoy quien nos pide. Sí, Patri, y ahí el DITAF aporta este aprendizaje, por eso cuando el DITAF propone un trabajo en la primera y segunda etapa, trabaja en talleres, no trabaja de forma individual. Va a trabajar con familias en cuarta etapa, con un saber que permita hablar y el discurso del trauma, pero desde un mapa concreto. La familia en este momento necesita irse de un consultorio o de un gabinete o de un hospital con un mapa escrito, con un mapa, escrito pero en la vuelta en realidad. Pierden ese saber cotidiano, pierden de alguna manera las representaciones que tenían. Entonces, lo que proponemos con el DITAF es hacer, y esto lo vamos a ir desarrollando, estas familias que están en primera y segunda etapa. Las de primera etapa es muy posible que no se acerquen todavía al DITAF, que estén como merodeando el dispositivo. Pero la segunda etapa van a tener la posibilidad de estar con familiares que ya atravesaron estos diagnósticos y trabajando con tareas afines, tal vez con un taller de expresión corporal, un taller de manualidades, un taller de cerámica, pero estratégico. ¿Por qué? Porque en realidad van a estar con familiares que sí transitaron esto y van a tener la experiencia indirecta. Necesitan estar con los que vivieron esto, necesitan reconstituir estas figuras de apego. Recién en la tercera y cuarta etapa vamos a hacer talleres donde circula la palabra. Esto les adelanto del DITAF. Esto es lo que aporta el dispositivo. Entonces, ese saber es el que se tiene que ir reconstruyendo periódicamente con los encuentros. Por eso, no quería perder de vista de esto, que es como el corazón de este dispositivo. Trabajar con el lenguaje, pero el lenguaje cotidiano que se empieza a reconstruir. Bien, me parece importante antes de pasar a la tercera etapa, donde ya empiezan a modificarse algunas cuestiones, aclarar que no hay, como decíamos al principio, los tiempos cronológicos con esto. Podemos encontrar familias con un adulto con discapacidad que está en primera o en segunda etapa, ¿sí? Hay gente que nunca sale del shock, ¿sí? Cuando vos decías, Diego, las familias en primera etapa por ahí merodean y pero no se acercan de todo, se me venía a la cabeza esta situación del otro día en la fundación, de este joven adulto con discapacidad que empieza, ¿no?, a dar vueltas hasta que entra y bueno, hay una familia que lo rechaza y que, bueno, digamos, familias que no salen del shock y de la negación aún pasados 30 o 40 años, ¿sí? Y tiene que ver con esto, con que las intervenciones seguramente no han sido estratégicas y han sido desafortunadas. Perdón, Vamos a pasar a... Diego, Sí, Pato. Mari Ruggeri pregunta a qué se refieren cuando hablan de pérdida de representaciones. Diego. Sí, las pérdidas de representaciones es como ese saber que vamos acopiando tanto ontológico como desde las distintas generaciones que nos precedieron, ¿cierto? Uno tiene un saber hacer con su hijo, el varón con ser proveedor, la mujer con un saber maternal de los primeros tiempos, por supuesto que se fue enriqueciendo esto desde lo social, pero en discapacidad o con un diagnóstico perdemos ese mapa. Esas representaciones que, aunque sea vamos a hacer lo opuesto que hacía nuestra madre con nosotros,
que fue ahogarnos o desampararnos en tal caso, en discapacidad, como está ligado al déficit, perdemos hasta ese sentido común. No tenemos un faro. ¿Por qué? Porque esa figura de apego, que es transmitida por esas imágenes, por esas historias, por esas películas, por eso es tan importante que empecemos a leer estos cuentos y ver estas películas, o las cartas de expectancia que aparecen en el libro Amparo a la Familia, donde vemos lo que nos pasa a todos los que atravesamos este nuevo mundo, este mundo ligado a estas etapas. Entonces, esta pérdida de representaciones tiene que ver con este duelo que decía Patricia, que es un duelo por esta imagen que fue como nuestro referente, que nos acercó a una situación de maternidad, de paternidad, a una abuela, a un tío. Uno no sabe qué hacer. Entonces, esto es lo que tiene que reconstruir todas aquellas figuras de apego que nos van a ir acompañando en este proceso. Ahora, ¿qué pasa? Nosotros armamos representaciones desde lo técnico, desde un saber técnico con un lenguaje que es el lenguaje de la ciencia positivista, no es el lenguaje de las familias. Entonces, tenemos que reconstituir estas representaciones, por eso en este caso es tan importante en esta segunda etapa la figura del acompañante terapéutico o el acompañante domiciliario. ¿Por qué? Porque es esa persona que trabaja para el equipo de profesionales, que va a trabajar en el hogar o en la escuela y va a armar en realidad una red, un vínculo que va a trascender el reto, el mandato, sino que va a acompañar, va a prestar ese espejo, que lo vamos a ver en los principios de Salmon, va a devolver esa imagen fragmentada, ligada al déficit que nosotros transmitimos del diagnóstico. Porque va a ser la persona que va a estar y que después se va a encontrar con el profesional y con el docente, un poco hablar no del déficit, sino también a poder hablar de aquellas cuestiones que sí tienen que ver con su subjetividad, con las conductas adaptativas, con los mecanismos de regulación y con todo aquello que va surgiendo más allá de esto patológico que nos enseñan a ver. Entonces, ¿de qué forma Litás reconstituye estas representaciones? Con un familiar que llegó a la cuarta etapa y que acompaña una familia de cero, y con profesionales que se dejaron de formar únicamente en las universidades, lejos de lo que nos pasa como familia, y que se empiezan a capacitar con nosotros en los talleres. Entonces, las representaciones no son representaciones teóricas, son representaciones de vida. Ahí se arma el mapa este. ¿Me explico, Mari? Pensaba, Diego, cuando hablabas cuánto hay también el peso del diagnóstico en esta pérdida de representaciones, cuando decimos no sabemos qué va a pasar, en este no pronóstico, porque nunca que tenemos un hijo sabemos qué va a pasar, pero creemos tener ese saber, o tenemos ese saber experiencial o vivencial o transmitido por nuestras madres, como vos decías, pero la verdad es que con ningún hijo sabemos qué va a pasar. Pero cuando media un diagnóstico, ahí decimos no sé, ¿no? Nosotros recibimos mamás en el espacio de estimulación temprana, no sé qué hacer con esto con esta situación, ¿no? Cuando criaron otros hijos sin ninguna dificultad. Entonces, bueno, como este sentido común que mencionaba Diego, que se pierde, el dispositivo o este tipo de intervenciones lo que intenta es prestar el propio por un tiempo hasta que se instale ahí de nuevo el saber, se hagan cargo otra vez del saber sobre ese hijo, porque nadie sabe más que esa familia de ese niño o niña. Pero bueno, se pierde esto. Nosotros, digo, siempre dice esto de como el aparato digestivo auxiliar que ayude a digerir el trauma, ¿no? Ese trauma que solo no se puede digerir. Entonces, bueno, pero como decimos, no hace falta que sean los profesionales, es el dispositivo, son los talleres, es el DITAC, y a veces es una persona que lo hace intuitivamente, ¿no? No sé si habíamos llegado a nombrar en el encuentro pasado la figura del terapón, que es una palabra que proviene del griego y que significa el doble en batalla, que es este acompañante, este Sancho Panza, digamos, que banca ahí la parada, que banca los primeros momentos de desarme, de fragmentación, simplemente escuchando y acompañando.
y a veces es un profesional y a veces no, ¿no? Bueno, que esas cuestiones que a veces se dan en forma intuitiva, se pudieran hacer en forma estratégica, minimizarían estas cuestiones del padecimiento excesivo en el paso por las etapas. Digamos, el dolor es inevitable, pero el padecimiento excesivo lo podríamos evitar, ¿verdad? Perdón, Patri, Sí. si tenía una más. Iván, Beatriz escribió en el chat, puso, quiere decir que cuando hay alguna discapacidad en la familia, lo que nos enseñaron nuestros padres no podemos aplicarlo. ¿Quieres contestar vos, Ivo? sí, digamos que a veces, según cómo fue esta transmisión familiar que tuvimos, hasta nos puede dejar más en shock, porque si fue muy cerrada o fue como de mandato o idealizada, no van a servir. Ahora, ¿qué ocurre? A veces nosotros tuvimos contacto con familiares con discapacidad o nuestros padres tuvieron alguna discapacidad o algún familiar, entonces nos encontramos que esa familia viene en cuarta etapa. Decimos, che, pero la pucha, ¿cómo lo aceptó? Bueno, ya tenía representaciones. Pero la familia que está en shock justamente es la familia que no puede apropiar eso que aprendió, que después con esto de constituir la figura de apego, con esto que hablaba Winnicott, de hablar de generar el espacio transicional, con rearmar todo esto, uno vuelve así a utilizar ese saber que tiene. Pero el shock y la peregrinación, el shock que es el colapso, y la peregrinación que tiene que ver con esta angustia, este dolor, esta culpa, no permite apropiarse de eso que tenemos. Nosotros desde este modelo somos facilitadores del encuentro, en realidad, ¿cierto? Pero facilitadores, como decíamos, estratégicos, terapones, que vamos a trabajar con familias en cuarta etapas y profesionales que vivieron la discapacidad personalmente o en el encuentro en estos talleres. Bien. ¿Había más preguntas, Iván? No. Seguimos. Bueno, la tercera etapa, la etapa de desesperanza. ¿Por qué desesperanza? Porque el psíquico se acostumbra mecánicamente a convivir con el displacer que generó la situación traumática, el impacto del diagnóstico, ¿sí? Y si bien hay una cuestión de que como que todo está teñido por este aspecto negativo del diagnóstico, se instala algo de la aceptación, digamos. Es la etapa del duelo en la que se inicia la reorganización psíquica, se acepta, se deja de negar. No vamos a decir que se está feliz con lo que pasó, pero se empiezan como a reorganizar algunas cuestiones en el psiquismo que permiten recobrar parte de estos saberes que decía Diego, por ejemplo, al punto tal que a veces se va al otro extremo las situaciones y las familias saben tanto del cuadro, del diagnóstico, de la patología, o como queramos decirlo, que empiezan a buscar el error en nosotros, en los terapeutas, en los profesionales, en el docente, ¿sí? A ver, ya deja de buscarse, como decía Diego, la culpa en la genética, en la herencia, y empieza a buscarse afuera. El enojo se traslada un poco a los profesionales a quienes trabajamos a diario con estas familias y con estos niños. A veces, si bien el duelo por la imagen ideal que se esperaba del hijo casi se ha realizado por completo, todavía se elabora el duelo por lo que se espera de los demás, ¿no? Lo que se traduce en enojos con docentes y terapeutas. Como que a veces no respondemos a lo que esa familia espera de nosotros, no sabemos qué es. La mayoría de las veces tampoco la familia lo sabe. Y entonces empiezan situaciones de enojo, de reclamo, a veces de enojos desmedidos, como desproporcionados en relación a situaciones que a nosotros nos parecieron pequeñas, y ¿por qué tanto enojo? ¿Por qué no se desaparecen por un tiempo? ¿O por qué no? Entonces, también ahí, tener claro que esta etapa trae acarreadas estas cuestiones de empezar a acomodarse, de saber mucho, de tener mucha información, de empezar a enojarse con él afuera. Hacia adentro comienza cierta reestructuración, pero también comienzan a notarse como los coletazos de esta energía que se había puesto afuera, ¿no? Nosotros decimos que son, cuando esta familia empieza a reacomodarse, es cuando, por ejemplo, los hermanos del niño con discapacidad empiezan a hacer síntomas, empiezan a
a manifestar cuestiones que tienen que ver con esta energía, con esta atención que se les retiró en el momento de la peregrinación, ¿sí? Aquí tienen mucha importancia los espacios de intervención, los espacios grupales. Ya el lenguaje hablado comienza nuevamente por esta recomposición del psiquismo a ser válido, a ser útil. Podemos empezar a proponer espacios analíticos para estas familias, si bien ya les digo, continúa como una impronta negativa y como que todo está ligado a esto y como que lo único que se habla es de esto, esto empieza como a diluirse en una dinámica familiar que empieza a retomar características de lo normal, ¿no? En el libro dice, sobrevivir es fácil, lo difícil es saber vivir. Aquí todavía se sobrevive de alguna manera, ¿sí? A ver, y por ahí puede parecer a veces como dramático, pero bueno, lo vivenciamos en la práctica, ¿eh? Gente que realmente parecen sobrevivientes. Y también insisto en esto de las diferencias en las situaciones sociales, culturales y demás, ¿sí? Esto es como una cuestión ideal. Hay terapeutas, hay profesionales en esta espera, esperando que la familia pueda acceder al espacio, ¿sí? Hay situaciones en las que esto ni siquiera está, ¿sí? Ni siquiera hay profesionales, ni siquiera hay una escuela que contenga, que acompañe, ¿no? Entonces, bueno, cómo estas cuestiones se hacen mucho más complejas. Y Patricia, sí. y vale hacer un reconto de lo que va pasando en cada etapa, porque en la primera etapa, digamos, el shock genera el peligro de lo externo hacia uno mismo. Tenemos un accidente cuando salimos del consultorio, dejamos la llave del gas abierto, nos olvidamos un hijo en otro lado, nos cortamos un dedo trabajando, cortando cebolla, o en un torno, o nos agarramos la puerta con el auto, y volvemos a la vida. Pero porque estamos embotados, estamos sintiendo ese silbido caminando entre algodones, estamos aturdidos. Ahora, en la segunda etapa, esa pulsión de muerte que fue alojada en ese psiquismo, pasa a uno mismo, pero de forma de pregunta, y a su compañero. ¿Sí? El enojo, la angustia, se transforma a uno mismo, a la culpa, y al otro. Bueno, ¿qué hiciste vos? ¿Por qué nos pasó esto? Arrancamos a pelearnos con nosotros mismos y con nuestra pareja. En esta etapa, ese enojo, esa pulsión de muerte que queda desmezclada de lo tierno, porque no hay una figura de apego que la vuelva a unir, se vuelca a las instituciones. Y esto es muy importante, que lo tenemos que saber. Son familias, la característica fundamental de la tercera etapa es la querella. Son familias querellantes. Vienen a criticarnos, a pelearnos, y tenemos unas ganas de cortarle la cabeza y de mandarlos a freír churros, pero como conocemos la cuarta etapa, sabemos que se enojan con nosotros, que vienen a criticarnos y a mostrarnos ese saber, porque todavía nos necesitan. Vienen en realidad a hacernos la prueba de la angustia. Porque somos como todavía, ellos en realidad inconscientemente quieren que los mandemos a freír churros, como decimos aquí en Argentina. ¿Para qué? Para volver a la etapa del shock, para volver al punto de cero. Cuando nosotros aguantamos o transitamos esta etapa, la familia, la que puede, porque esto lo vamos a hablar en un ratito, no todos pueden transitar todas las etapas, nos piden disculpas o nos agradecen. O cuando le decimos, bueno, listo, si sabés vos, andá a ser vos, firmá vos los papeles, y dicen, no te enojes, bueno, che. Pero entonces necesitan volcar esta agresión, esto que quedó desligado, en este otro. Esto es importante, como decíamos, ¿por qué? Porque es cotidiano. Para eso necesitamos trabajar en el DITAF y en equipos. ¿Por qué? Porque diluimos esta agresión, este enojo. Estas familias están cansadas de perder, y además son las familias que empiezan a saber que nadie sabe nada. Que en realidad el saber tiene que ver con lo relacional, no con lo técnico.
no con la fórmula. Esto de la fórmula para todos, ¿sí? Es lo que hace que se fragmente el vínculo de esta madre con el hijo, de esta madre con su marido. Y es muy común que en segunda etapa venga una familia y te diga, me separé, tuve una infidelidad de mi marido o una infidelidad mía. Y si vos estás enojado o no entendés que es una cuestión lógica de llamar la atención y no calmás las aguas, estás generando mayor impacto en la familia. Lo mismo que en la tercera etapa, si te viene esa familia a cuestionar y vos le devolvés esta agresión y no comprendés que es un tiempo que va a pasar, ¿sí? Dejamos a esta familia en este lugar de inicio. Entonces, la característica fundamental de esta etapa es la querella, es el enojo. Pero bueno, ¿qué ocurre? Lo que nos desorienta es que esa familia empezó a viajar, empezaron a pensar en tener otro hijo, los ves que están mejor vestidos, los ves que están como preocupándose, como decía Patricia, por esos hijos que hicieron síntoma. Entonces te confunde, porque tienen, y aquellas familias que tienen un poder cultural, o un acervo simbólico, son las más incisivas. Por eso es necesario entender que hay una cuarta etapa, que ahora la vamos a ir viendo. Sí, pensaba que esta querella que vos decís y este enojo a veces también es posible porque han establecido algún vínculo con nosotros, ¿no? Digamos, la exteriorización de los afectos solo se puede dar en el marco de un vínculo. Entonces, por eso somos nosotros a veces los receptores de este enojo. Y si no lo, digamos, no lo interpretamos como el último refugio de este duelo, lo consideramos una crítica y nos cerramos y hacemos intervenciones iatrogénicas. Nos parece que en esta tercera etapa donde decimos que el lenguaje empieza a tener como otra vez su valor y su representación, aún así hay que seguir adaptando nuestro lenguaje al trauma, ¿no? Un poco también este es el corazón del dispositivo y del modelo, es hablar el lenguaje del trauma, ¿sí? Si no es como estar hablando en otro idioma. Vamos a pasar a la cuarta etapa, que es la de reestructuración o de organización. Nosotros decimos que en esta etapa se recupera el arte de vivir, se reinstaura una dinámica flexible y se hace del trauma una herramienta más para seguir viviendo. Se comienza a escuchar, bueno, en los padres y en los hermanos, en las familias, en general un saber que se capitaliza además, ¿no? Que se capitaliza para otras situaciones. Son familias como pasan a tener como cierta flexibilidad y a resolver con mayor agilidad los momentos traumáticos, estos momentos que decíamos por ahí que mandan de nuevo a la primera etapa, ¿no? Como una convulsión o alguna internación, pero la familia aquí ya tiene como otros elementos, otros recursos, el duelo está como mucho más aceitado y la posibilidad de recuperarse es mayor, ¿sí? Entonces, aquí los miembros de la familia empiezan como a retomar su lugar y empiezan muchas veces a recuperarse espacios y hay ámbitos perdidos, como los ámbitos sociales, como las reuniones con amigos. Pensamos que, digamos, esto que decía Diego recién, que no todas las familias van a llegar a esta cuarta etapa, ¿no? Muchas veces por cuestiones previas de estructura de esa familia o de algunos de los miembros de esa familia, ¿no? Que si bien es el ideal, hay que tener en cuenta esto, que no siempre y no todas las familias llegan a esta cuarta etapa. Y que las que llegan no es que permanecen de ahí en adelante en un nirvana eterno donde todo está bien, sino que cuestiones traumáticas, crisis vitales, nuevos duelos van a reavivar la cuestión, digamos, la sensación traumática o la de catástrofe que se vivió en las primeras etapas. Muchas veces son nuestras propias intervenciones, si no son bien pensadas y si no son estratégicas, las que mandan a esa familia de nuevo a la primera etapa, de un golpe, ¿no? A veces una intervención en la escuela, a veces en los consultorios, en los centros. A ver, un ejemplo claro, y por eso estamos trabajando con parte de este equipo en lo que tiene que ver con inclusión.
digamos, el paradigma de la inclusión, el paradigma social de la inclusión, que se impulse, que la inclusión de personas con discapacidad en ámbitos educativos, muchas veces se queda en una cuestión de enunciados, en una cuestión de propósitos. La institución se dice muy inclusiva, pero la primera de cambio se le dice a ese padre, se le hace algún comentario, una inclusión que pretende que el niño funcione como el resto, ¿no? O que, como decíamos al principio, que porque tiene un diagnóstico, termina siendo el depositario de los aspectos negativos del grado o de la escuela, y le llega a los padres un comentario negativo, un comentario que lo que hace es reinstalar la situación traumática. Así que por eso es tan importante tener en claro que nuestras intervenciones son estructurantes en estas familias, que no, nada de lo que digamos y hagamos es inocente, que todo tiene una consecuencia, y que cuanto más podamos pensarlas y más estratégicas sean, más van a ayudar a estas familias a atravesar las etapas. Llega un momento en que se hace como un hábito, digamos, manejarnos desde este paradigma y desde este modelo, ¿sí? Cuando veamos en el próximo encuentro los principios de Salmo, que son principios que proponemos para la intervención, van a notar que no es que uno se hace el próximo, ¿no? No es una pose, es una cuestión que por lo estratégica se termina siendo nuestra forma de trabajar y nuestra forma de actuar. En nuestros lugares de trabajo, en la fundación, lo hacemos como ya intuitivamente, si bien tienen un trasfondo estratégico y teórico, ¿sí? ¿Algo más, Diego, de la cuarta etapa? Y que lo que entendemos que es como lo que caracteriza esta cuarta etapa es lo que llamamos la trascendencia, que es lo que está en el logo de Gavito, que es dar, recibir y trascender. Pero, como decía Patricia, esta trascendencia no tiene que ver con un nirvana constante, sino con ir más allá de lo que uno fue entrenado en el déficit. Porque en primera, segunda, tercera y cuarta etapa nos va a seguir doliendo la mirada de esa gente que cuando estamos en la calle con un familiar con discapacidad se da vuelta para mirarlo, o cuando entras a un restaurante y se callan todos. Nos va a seguir doliendo en todas las etapas. La diferencia es que en la cuarta etapa vos entendiste, o esa familia entendió, o esa mamá que está en cuarta etapa y ese papá que está en primera etapa y se quiere agarrar a las trompadas, esa mamá con un gesto amoroso le transmite al marido que se tranquilice, porque en realidad de lo que uno aprende en esa etapa es que esa gente que se da vuelta a mirarlo es desde su propia angustia, desde su propio dolor. Entonces, o ese médico que nos trata mal, recuerdo cuando a mi vieja le diagnosticaron cáncer en una mama, vino muy mal ella porque el médico no la miraba. Y bueno, mi padre quiso ir a darle una pequeña lección, a fajarlo, y lo paramos. Y fui yo a verlo al tipo me presenté como psicólogo, le di un apretón de mano fuerte, casi le rompo la mano, y le dije, cuidame a la viejita, es lo más importante que tengo. Y pueden creer que es el oncólogo de mi madre, es el tipo que creo que lo traje a la vida. Entonces, realmente hubiera merecido una charla un poquito más fuerte, pero claramente me imagino que este profesional, al vivir dando estos diagnósticos, tuvo una coraza. Creo que la cuarta etapa tiene que ver con esto, ¿cierto? El dolor sigue transitando, sigue haciendo mella, pero uno atraviesa las etapas más rápido. Y nos descentramos de este dolor narcisista que nos pasa a nosotros y empezamos a ver que el otro también le está pasando. Por eso hay familias que en cuarta etapa o en tercera etapa pueden empezar con la que recién empezó. Hay familias que dicen, yo no quiero volver a ese momento porque me desarman. Hay otras que trascendieron a eso. Ahora un comentario aparte, un comentario anecdótico. Para el DITAF necesitamos familias en cuarta etapa para trabajar con el diagnóstico y necesitamos familiares, abogados en tercera etapa para trabajar con las obras sociales. Necesitamos ese abogado familiar querellante que vaya por todo,
pero comandado por una cuarta etapa, ¿cierto? Que diga, bueno, no destruyamos a la prepaga o a la obra social, pero marquemos la cancha. Entonces, en esta mixtura de las etapas encontramos un modelo reconciliador, ¿sí? Donde lo que va a hacer el DITAF es que circule la angustia y que haya más actores intervinientes. Entonces, lo que caracteriza la primera etapa es el shock, el peligro. En la segunda etapa tenemos el enojo, tenemos la pelea, la agresión hacia uno mismo o hacia la pareja. En la tercera etapa, hacia el exterior. Y en la cuarta etapa, la circulación por las otras etapas de manera un poquito más rápida. ¿Había una pregunta ahí, Iván? ¿Puede ser? Sí, estas etapas se aplican para todas las familias, incluidas las monoparentales. Sí, por eso yo siempre me preocupo en aclarar que uno cuando habla de mamá, de papá, por ahí como que se refiere a una situación muy tipo, y la verdad que las situaciones familiares son diversas, las situaciones culturales, económicas son diversas, habitacionales son diversas, ¿no? Digamos, cómo todas estas variables vienen a modificar esta situación original de trauma, digamos, pero sí, las etapas son las mismas, ¿sí? Lo que tenemos que tener en cuenta nosotros al intervenir son las diferentes realidades, la diversidad de realidades, pero las etapas las atravesamos, como decíamos, todos y todas, digamos, en cualquier situación de duelo, en cualquier situación de pérdida. Pero no tenemos que dejar de pensar en este cruce de variables, ¿no? Discapacidad y pobreza, discapacidad y violencia, discapacidad y exclusión, discapacidad y poblaciones migrantes, que, bueno, no sé, millones de variables desde lo social que también agravan la situación. En familias monoparentales no tendría por qué agravar la situación, digamos, hay mamás o papás solos que llevan adelante la situación con muchos recursos, digamos, ¿no? Pero las etapas seguramente las va a atravesar de todas maneras. Es como inexorable a cualquiera que atraviesa un duelo atravesar por estas etapas. Sí, Bueno, también sí. de a poquito, a ver, esto del cuidador primario, ¿cierto? Porque también esto lo va a atravesar un tío, una abuela o un hogar donde desde todo aquel que tenga una implicancia emocional va a estar afectado por este duelo. Hace un rato decíamos que es posible que cuando hay duelos anteriores, donde este mecanismo está aceitado, va a haber estas representaciones construidas, o cuando hay figuras de apego que acompañen, bueno, este recorrido va a ser como más flexible, posiblemente. Pero sí, todo aquel cuidador primario, todo aquel que esté implicado afectivamente va a transitar estas etapas de aceptación del diagnóstico. Me parece que un elemento importante es la existencia de redes de contención, ¿no? Una mamá o papá pueden estar solos con un niño o con una niña, pero pueden existir redes de contención familiares, sociales, a veces la comunidad. Esto es importante, conocer si hay redes sociales de contención, ¿no? Esa persona no tiene a quién recurrir, no sé si tiene que dejar este niño para ir al médico, por ejemplo, pasa muy, muy frecuentemente. Entonces, bueno, si ustedes se acompañan, se acercan a alguna familia en esta situación, el conocimiento acerca de las redes es importante, y bueno, la Fundación intenta también armar estas redes, ¿verdad? Esta posibilidad de acompañar desde otros lugares. Pensaba, bueno, como para, no sé si vos, Diego, querías decir algo más, para ir cerrando esto de la importancia de las familias, del trabajo de las familias que han atravesado las primeras etapas, lo importante que son para nosotras con nosotros en nuestros lugares de trabajo, en el acompañamiento de familias que recién ingresan en esto del diagnóstico, o familias que recién reciben a su niño pequeño y ingresan a un espacio de estimulación, ¿no? Esto del trabajo en sala de espera, digamos, diferentes estrategias que nos pueden llevar a que familias que ya están como más avanzadas en las etapas se conviertan en terapones de estas familias que recién ingresan en el mundo de la discapacidad. Pueden haber muchísimas estrategias a desplegar. Perdón, me distraje con un WhatsApp que me llegó que me pregunta Lonchi si dijimos esto de que los padres pueden estar en diferentes etapas. Creo que sí lo dije, ¿verdad? Que la mamá puede haber avanzado
y el papá haberse quedado por ahí o al revés. Pero la importancia de estas familias, si sabemos identificarlas, si podemos, digamos, ponerlas a trabajar, por eso suena feo, pero digamos, capitalizar este trayecto que ya han hecho en el acompañamiento de otras familias que recién empiezan. En todas las instituciones, en todos estos dispositivos es posible y es a lo que apunta el DITAF, además que sean las familias las protagonistas de este acompañamiento, ¿sí? Con una orientación profesional y demás, pero los protagonistas son las familias, ¿sí? ¿Algo más, Diego? No, creo que por ahí con las etapas podríamos avanzar un poquito en la quinta etapa. ¿Tenemos algo ahí de la quinta etapa? Vuelvo a compartir. Yo lo había puesto, quinta etapa. Digamos que existe una etapa nueva. No, esa te la dejo a vos. Bueno, una etapa nueva que estamos trabajando desde el DITAF y de este nuevo dispositivo, que tiene que ver cuando perdemos a esa persona con discapacidad. ¿Por qué surge esta quinta etapa? Porque realmente lo que hemos transitado esa experiencia, nos damos cuenta que es desde lo pedagógico o desde lo psicológico, de lo médico, no existen rituales ni para la familia ni para los profesionales para acompañarnos en esos procesos. Y ahí siempre escuchamos a esa mamá y ese papá que dice, yo prefiero irme primero, yo no quiero soportar esto, no sé cómo vivirlo. Porque en realidad todos los que vivimos esto quedamos aislados y quedamos solos sin transmitir cómo sobrevivimos a este dolor. Entonces, esto es una apuesta que tiene el DITAF, una apuesta fuerte, porque es parte de la vida. Entonces, armamos todo un recorrido, adaptamos nuestra casa, atravesamos las etapas, nos peleamos con nuestro jefe, con la prepaga, y un día perdemos esa persona que amamos tanto y con la que peleamos tanto con nosotros mismos. Entonces, volviendo a esto a las representaciones sociales, la quinta etapa o la etapa del vacío, es la etapa donde quedamos en un vacío porque nuestra vida se había organizado en relación al déficit, en relación a suplementar, a complementar, en relación a esa vida que tuvo que ser cambiada desde lo familiar y las representaciones. Pero bueno, esto todavía sigue siendo una apuesta del DITAF, porque bueno, es una apuesta dolorosa, donde en el Encuentro Internacional de Familia vamos a hacer una mesa especial. ¿Para qué? Para ayudar no solamente a las familias que transitaron o que pueden transitar esto, sino también para asesorar a los profesionales y a los docentes. Porque nadie sabe qué hacer en ese momento. Si acompañarte en el hospital, si estar con vos en el momento de duelo. Entonces tenemos que armar rituales y representaciones para que no se vuelvan a producir estas psicosomáticas, estos derrumbes subjetivos. Pero bueno, hoy por hoy lo puedo enunciar, pero bueno, es la apuesta porque no hay bibliografía escrita sobre esto, no hay experiencias. Un poquito esto es la quinta etapa. Yo me animaría a hacer un espacio de preguntas, a ver si ustedes pueden pensar o preguntarnos algo para profundizar o algo que no se comprendió, que no fuimos claros. ¿Te parece, Patri? Sí, por favor. Yo puse ahí en el chat que el próximo encuentro es el 19 de junio, ¿sí? Van a pasar 3 semanas esta vez en lugar de 4. Bien. Sí, por supuesto, las preguntas que quieran. Bueno, mientras que ustedes piensan, les comento un poquito el próximo encuentro. Ahora sabemos las etapas, ¿sí? La tarea fundamental es que vean estas películas que están en la biblioteca de la Fundación, que ustedes nos digan, bueno, acá tenemos estas otras películas, estos otros cuentos,
para sumar a esto, a nuestra biblioteca y a la biblioteca de ustedes. Y ahora que sabemos esas etapas, tenemos que saber cómo intervenir en ellas. Esto es nuestro próximo encuentro. Transmitir principios de intervención, que son principios, no son fórmulas, por eso hablamos de principios. No existen fórmulas porque en esto es artesanal. Todo el laburo subjetivo es artesanal, es uno a uno. Un poco esto que decía Lonchi hace un ratito, no todos atraviesan las etapas de la misma manera. Muchas veces el papá, la mamá, el cuidador primario, el abuelo o las instituciones, que esto nos faltó un poquito hablar. Patri, ¿podrías ampliar eso mientras que preguntan? Voy a cargar la compu. Sí, esto de... Acá preguntan también, cuando tenemos una intervención desafortunada, ¿podemos volver atrás o ya no hay vuelta? Qué buena pregunta. Yo creo que siempre hay vuelta, ¿no? En el marco de un vínculo, como decíamos. Estas intervenciones se tienen que dar en el marco de un vínculo. A veces son tan desafortunadas que, como decía Diego al principio, la familia se va y no vuelve, con lo cual no nos da la oportunidad de volver atrás. Por eso tenemos que ser cuidadosos, pero si hay un vínculo, si ya hay un tiempo de trabajar con esta familia, se puede volver atrás. Digamos, la palabra es una herramienta invalorable, ¿no? Patri, Sí, quería comentar, cuando presentamos el primer libro de Diego, Familias en Llamas, yo en un momento quedé choqueado porque Diego venía hablando y dice, yo a veces me pregunto, ¿por qué siguen conmigo? Porque yo a veces le digo cada boludez a los padres y la reflexión de él era que en realidad seguían porque sabían que él estaba, que el vínculo estaba. Siempre podemos equivocarnos, pero si hay un vínculo, si tenemos una conexión con la persona, las cosas se hablan y se arreglan. Sí, me parece que es importante. Y esto que decía Diego de las instituciones, nosotros insistimos en que estas etapas no la atraviese solo la familia, sino también las instituciones, ya sea una institución escolar, una institución terapéutica, como un centro de tratamiento y demás. En la institución escolar lo vemos mucho, en general pensamos que el hilo se corta por lo más delgado a veces, que es el docente, ¿no? Pero en general es la institución la que está en shock, la que niega, la que acepta y reniega, como decíamos, sí, incluyo, pero no puedo del todo terminar de aceptar que este niño no accede a los conocimientos de la misma forma. Hay, también creo que lo habíamos dicho la vez anterior, si bien evolucionamos en los paradigmas, persisten prácticas y discursos de paradigmas anteriores, entonces seguimos diciendo una cosa y haciendo otra. Hay mucho para trabajar desde lo institucional con esto de las etapas. ¿Sí? Si la institución está en shock, si la institución está en negación, el niño la pasa mal, el docente la pasa mal, la familia la pasa mal. Pensaba que en la próxima podríamos por ahí poner algunos ejemplos, Diego, en relación a esto de las etapas en las instituciones. Incluso instituciones que trabajan con la discapacidad, que uno puede pensar que está todo resuelto, no, muchas veces estas etapas se manifiestan también hay cuestiones de negación, también. Y a veces, digamos, este enojo que se les devuelve a la familia. Ahí está la institución está manifestando que está en una etapa también en la que no ha superado todavía todo este proceso, ¿no? Si nosotros nos enojamos con la familia, ¿en qué etapa estamos? Pensémonos, como instituciones, como profesionales, como directivo de una escuela, ¿no? Está bueno pensar en ejemplos. Sí, vamos a hablar y lo ponen en el chat. Sí. ¿Qué tal, Patri? ¿Cómo estás? Hola, Miriam. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bien. Pues ya que están hablando de las instituciones, de las escuelas y demás, bueno, yo quería comentar, cuando Gaby tenía 6 años, la psicopedagoga en ese momento me cita, ¿no? Y empezó a retarme, estaba muy enojada conmigo, y me dice de que el diagnóstico de Gabriel para ella era un futuro asesino serial. ¿Cómo sacan ellos? Mi pregunta es, ¿cómo en tan poco tiempo ellos pueden sacar este diagnóstico del niño y desarmar a la familia? Porque, o sea, me desarmó como mamá. Entonces, ¿cómo tenés
esa coraza y esa crueldad como para decir, tu hijo va a ser un asesino serial porque tiró 2 sillas. Primero no es un diagnóstico, asesino serial, ¿no? Pero Obvio. ahí cuando preguntaba, no sé, no tiene un nombre, que decía, si hacemos una intervención desafortunada, ¿podemos volver atrás? ¿Hubo vuelta atrás ahí, Miriam? ¿Vos pudiste reconstituir Sí, el vínculo con esa docente? Por supuesto, bueno, de hecho, por supuesto pude hablar después ella, bueno, ahí fue que conocimos a Diego. Ella a los meses me pidió disculpas llorando. Y después tuve otro problema con otra docente que Gaby estaba con su asistente terapéutica. Gaby ya estaba en 3er grado, creo. Y ella le tenía miedo a Gabriel. Porque si bien ella cuando relataba un cuento o explicaba algo, Gabriel no le prestaba atención. Gabriel hacía dibujitos o se dormía, pero cuando ella preguntaba, Gabriel le respondía. Entonces ella, cuando me cita, me dice que ella le tenía miedo a Gabriel. Bueno, claramente está manifestando, está en una etapa de negación importante, ¿no? Pero bueno. Y muchas veces, y ahí hablamos de que las instituciones no están desarrolladas o si bien no están atentas a lo que le pasa al niño, y cuando hablaban de que una mamá se olvida a los hijos, a mí me ha pasado de olvidarme de Iván o mismo de Victoria en el colegio. Nora pone en el chat, como docente siento vergüenza ante determinadas cosas que veo y escucho, lamentable. Bueno, pero no se está generalizando, digamos. No, más allá de la nada. cuestión institucional, además cada uno transita estas cuestiones con su historia personal, con su propio contexto simbólico y demás, ¿no? Por supuesto. Entonces, pero bueno, ahí vamos con esto de, más allá de que uno pueda reconstituir el vínculo, el efecto que provoca en esta familia es mandarla de nuevo a la etapa de shock, pero con todo, ¿no? Total. Otra, Gabriela pone, cuando una mamá en 4ª etapa en un taller de padres, por ejemplo, da como superar todas las etapas. ¿Cómo se trabaja con los demás padres que solo escuchan y bajan la cabeza como diciendo, ¿por qué yo no? Diego, te lo dejo a vos. Es como el final del chiste. Esperemos que avance el desarrollo de este dispositivo. No es por contagio, no es por ósmosis. Ya lo vamos a ir laburando esto porque son estrategias para que también esa familia en 4ª etapa no es que muestran un desapego, pero hay como una circulación de información que a veces es informal, pero estratégica a la vez, que va haciendo que esa familia, porque, y esto sí lo adelanto, esa familia en 4ª o en 3ª etapa, o ese profesional que vivió el trauma, tienen un saber ético vivencial. Este miedo que nombraba Miriam hace un rato, es el miedo a veces de su propio interior, ¿cierto? Seguramente esta profesional o esta persona no pudo atravesar esto, entonces ese saber ético vivencial va a dar como seguridad en las intervenciones. Entonces, bueno, de eso se genera en el DITAF. Y fíjense que en el DITAF, en los talleres, se da de forma casi automática que los que asisten empiezan a generar como redes donde ubican en qué institución está cada etapa y cada profesional. Ya se empiezan a decir, bueno, andá a ver a tal médico o a tal neurólogo que no entiende nada, pero que te sirve para las órdenes. Aquella escuela te sirve para esto y no para aquello. Se empiezan como a transmitir estas etapas de aceptación del diagnóstico, que es como un mapa. Es un mapa de instituciones, un mapa de profesionales. Qué bueno que cuando nosotros tenemos un mapa, podemos volver y podemos irnos. Esto es lo que se va generando con este tránsito. Y lo que se genera de forma espontánea cuando se vuelve a armar el grupo. Lo que vos perdés en las 2 primeras etapas es el contacto con el otro. La mirada del otro te fragmenta, te separa. El DITAF y las instituciones generan que lo grupal vuelva a funcionar. Las familias que transitan a una persona con discapacidad empiezan a aislarse, empiezan a estar solas. ¿Por qué? Porque entiende que el otro no entiende lo que le pasa.
Los psicólogos, cuando esa familia le dice, mira, no puedo ir porque el pibe se cayó, le pasó esto, y pasan todas las sesiones, lo dejan de atender. Y en realidad es que está pasando esto. Vos lo entendés cuando te pasó a vos personalmente o estuviste en un taller. Entonces, estas dimensiones son las que tenemos que incorporar en estos mapas de las etapas institucionales, profesionales, pedagógicas, y dentro de las instituciones escolares, y esto nos pasa en las escuelas especiales, nosotros llamamos al colegio para que nuestro paciente esté con tal docente, porque sabemos que ese docente tiene una capacidad empática. O a veces hay ciertos directivos que sí pueden estar con las familias o cierta persona del gabinete. Entonces, es como pensar la familia. Dentro de la familia tenemos distintas personas con distintas etapas. ¿Hay alguna pregunta más como para ir cerrando el encuentro? Hay una más y yo cerraría con esta porque dice, buenas tardes, dice Mónica, que creo que la falla en los docentes radica en la formación académica y personal. No justifico, pero apenas hay un acercamiento a las distintas patologías. Se basa más en los apoyos didácticos para desarrollar la clase, pero no en aspectos psicológicos. Sí, no sé, no sé, Diego, vos qué pensás, a mí me parece que no todos tenemos que estar formados en aspectos psicológicos. Fíjense que nosotros proponemos que la intervención puede darse desde los profesionales y desde no profesionales, desde otras familias. Las estrategias desafortunadas suelen venir de gente muy formada también, ¿no? Pero el tema escolar da para otro curso realmente, da para charlar mucho. Pero sí, seguramente en la formación de todos hay huecos y hay baches que tratamos de repensar en estos espacios de intercambio justamente. Patri, pero insistimos en esto, que la formación académica es una formación teórica, simbólica. Lo que proponemos desde el trauma es que la formación tiene que ser vivencial. Exacto. Esto es la clave que transmitimos desde este dispositivo, a partir de los errores que tuvimos y desde los desencuentros, ¿cierto? Entonces, lo vivencial es lo que nos permite ponernos en el lugar del otro. Por eso queremos que en el DITAF esté ese médico. ¿Sí? Ahí tiene que estar con esa familia, escuchando, compartiendo esos talleres, estando en la institución, tiene que estar como viviendo lo que viven esas familias. Tienen que estar sintiendo el olor a pólvora, el olor a fuego, tiene que estar viviendo ahí este organismo vivo que es el grupo. Tenemos que volver a lo grupal. Buenas tardes, perdón, Diego. Cuando te escuchaba hablar de lo de las representaciones, ¿te escuchás? Sí. Pensaba en uno de los primeros encuentros que vos habías dicho que no hay representaciones para la discapacidad, ¿no? Y que no hay personas con discapacidad que ocupen cargos públicos. Entonces, ¿cómo esas familias, ¿no? van a proyectar en esos hijos, en esas hijas, alguna posibilidad, digamos, de algún proyecto de vida? Hay una serie en Netflix que se llama Typical, que trabaja todo esto, o sea, es un adolescente, se ve, digamos, el tema de la sexualidad y también de la elección de alguna carrera, de universidades. Si bien se trata de un chico con autismo, digamos que es bastante funcional, entre comillas, creo que está bueno para ver la dinámica familiar y que se puede, digamos, ver todas las etapas, más que en sí centrarse en el diagnóstico del protagonista. Por ahí para pensarla también está buena esa serie Atípica, que se llama, está en Netflix, es de Netflix. Sí, Mariana, está buena la serie. Bueno, Diego. Cerremos y con lo que decía Mariana, realmente nuestros legisladores que hacen las leyes o las intervenciones en discapacidad no tienen familia con discapacidad, o aquellos que sí tienen discapacidad, como fue el caso de Michetti, ella no entendió nunca estas etapas. Entonces, tenemos que nosotros, que somos una minoría silenciada, unirnos para empezar a transmitir este vivencial. Cómo gente que no vivió lo que vivimos nosotros están generando las leyes que nos van a autorregular. Lo mismo ocurre con las obras sociales, con las prepagas, con las prestaciones estatales, con las políticas públicas y privadas. Tienen que estar generadas por aquellos que viven este trauma.
no por aquellos que observan esto, que lo viven como fenómenos. Por eso el DITAF une a estas minorías y da palabra a aquello que queda silenciado. Bueno, cerramos entonces. Gracias por acompañarnos. Patri, Iván, Natalia. Nos vemos el 19 de junio. Tienen tarea a leer y a ver estas pelis, estas series y estos cuentos. El que no tiene todavía el enlace de la biblioteca virtual de la Fundación nos lo pide y se los mandamos por mail o por WhatsApp. Ahí tienen todo el material, está el resumen de etapas de aceptación del diagnóstico, está todo ahí, ¿sí? Así que bueno, gracias por todo, por la escucha. Nos vemos el 19. Chao, chao. Chao, muchas gracias. Adiós. Hola, Caro. Hola, Patri. ¿Cómo andás? ¿Todo bien? ¿Ustedes? Bien, ¿cómo andas, Santi? Bien, aquí está jugando. Qué bueno, no sabía que ¿Ustedes? estaba. Bien. Bueno, me alegro. La Nati también está por ahí. Bueno, ha salido de hermoso, algo he podido escuchar. Estoy sola con Santi, así que voy y vengo de todos lados aquí en casa. Sí, con el gordito ahí se complica. Sí. Bueno, ¿han quedado en quedarnos después o ya nos vamos? No habíamos quedado en nada. Pero cortamos, ¿sí? Después en todo caso nos hablamos. Nos vemos. Chao, chao. Chao, chicos, un beso.